Bueno chicos, lo que me gustaría es, vimos la parte de climatología, me gustaría un poquito cerrar este tema. Con respecto a la parte de climatología, vimos todos los factores climáticos, factores o elementos del clima y del tiempo que afectan en los sistemas productivos, que afectan en las pasturas, en los cultivos y también en los animales. Todos esos factores climatológicos fundamentalmente estudiábamos, vimos todo lo que eran los datos promedios o medias que nos da la climatología, generalmente en 40, 50 años hasta 70, 75 años, nos da datos promedios. Esos datos promedios son importantes, ya lo hemos visto, lo hemos hablado, a recabar en el lugar donde nos toque realizar la profesión, o en el campo y en la localidad y en el campo donde nos toque realizar la profesión, para poder de esa forma tomar decisiones. Ahora me gustaría hablarles, cerrar un poco el tema este diciendo algunas cosas que son interesantes. Por un lado, que tengan en cuenta que los más, digamos, los que piensan mejor, me gustaría hablar un poquito del cambio climático y de los gases de efecto invernadero, ¿no? Eso ustedes ya lo conocen, en general ya lo han visto. Pero el cambio climático, muchos expertos del INTA y del CONICET dicen que el cambio climático llegó para quedarse. Hay tres cosas que quiero dividir bien. Uno los que más optimistas, que dicen que no existe cambio climático, sino que hay una cuestión de ciclos que se dan en el planeta y en el país, para el caso nuestro, en nuestro país, ciclos climáticos. Otro aspecto es un aspecto. Otro aspecto, el caso del niño, la niña, que lo hemos visto, y los años neutros, que eso sí se dan, por el calentamiento del Pacífico ecuatorial, que ya lo hemos hablado, y que hay años más lluviosos o años con más sequía, o años neutros. Y por otro lado, los efectos del cambio climático, que algunos expertos, como le digo, del INTA, del CONICET, son investigadores de climatología, especialistas en climatología. Dicen que hay un aumento de la temperatura, que los últimos 100 años, sobre todo los últimos 60 años, hubo un aumento muy abrupto de la temperatura, de los cuales puede llegar a 1 o 2 grados en las temperaturas medias en el caso de nuestro país. Esos cambios abruptos de temperatura son por aumento de los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero natural, hay aumento de los gases de efecto invernadero, el caso del óxido nitroso, sobre todo el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, y el caso del metano. Acá en este caso hay causa y efecto, es decir, hay una relación de que nosotros somos causantes en parte de un 40% la parte de agricultura y un 18% aproximadamente la parte de ganadería, con el gas metano y el dióxido de carbono eliminado por los animales. Y después en el caso de la agricultura, por el caso de fundamentalmente por el caso de la quema de pastizales, el caso de la quema de los rastrojos, el tema de la agriculturización en el mundo y en el país. Bueno, esos son efectos, digamos, producen fundamentalmente los gases de efecto invernadero. Un aumento de estos gases de efecto invernadero produce un aumento de las temperaturas. Y este aumento de las temperaturas produce fundamentalmente, que es lo que más me interesa saber, una gran variabilidad en el campo. Esto se nota en el campo los últimos años y hay una gran variabilidad del clima, es decir, los elementos, los factores extremos, como son lluvias e inundaciones, y después sequías y cambios climáticos con golpes de calor, es decir, cambios extremos y variabilidad, mucha variabilidad climática. Eso es una cosa que es una constante que se está dando, y para eso tenemos que estar preparados porque tenemos que tomar decisiones en el campo cuando estemos trabajando, con el tema de los golpes de calor, con el tema del golpe de calor, con el tema de las inundaciones, las lluvias, el caso de las sequías. Alternativas son varias, digamos, una de esas es hacer buenos pronósticos, hacer buenas alertas meteorológicos, sacar seguros contra cosecha de todo tipo, contra granizo y demás, y hacer buenas prácticas agrícolas, todo lo que es cultivo de cobertura, todo lo que es buenas rotaciones, todos esos aspectos que ya hemos hablado en edafología y durante toda la materia, son muy importantes para mitigar o disminuir el efecto que se produce
de los problemas de cambio climático y nosotros poder tomar decisiones, digamos, en los sistemas productivos para amortiguar este problema, que es una realidad, sobre todo en los sistemas a cielo abierto, donde influyen mucho los factores de lluvia, temperatura, humedad, granizo, golpes de calor, etcétera. Bueno, es una idea, hay mucho para hablar, no es la idea mía hablar de cambio climático y de gases de efecto invernadero, pero sí darle una idea de que realmente esto llegó para quedarse y es una realidad que se da. Hay gente que opina de una forma, hay gente que opina de otra forma, algunos creen que no es un cambio climático, pero las estadísticas dicen que hay un aumento de la temperatura. Hay zonas del país que eran templadas y que prácticamente pasaron a ser se subtropicalizaron, y zonas que eran subtropicales, como la zona del norte, la zona de Formosa, que prácticamente pasaron, algunos hablan ya de una tropicalización de las mismas. Me gustaría que estudien este tema, que tengan una idea por lo menos de lo que acabo de decir. Les mando un abrazo y con esto cerramos todo lo que es climatología.